اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Seguimos hablando acerca del tafsir, de la exégesis del Corán. En esta oportunidad vamos a hablar de los estilos a través de los cuales puede ser interpretado el Corán. El tafsir, que es la interpretación o la exégesis del Corán, no es más que tratar de descubrir las distintas dimensiones del Corán, tratar de descubrir el mensaje del Corán, lo que quiere decirnos Dios a través de sus versículos, a través de su revelación. Obviamente, como el Corán es un libro muy profundo, a lo ancho y a lo largo, o sea, podríamos decir profundo en el sentido de que cada cuestión en el Corán puede ser estudiada bajo un esfuerzo que nos lleva a descubrir velo tras velo hasta llegar a la realidad final. Es decir, que un mismo tema la persona normal lo lee y lo entiende de una manera, el especialista lo lee y lo entiende de una manera más profunda, el sabio lo lee y lo entiende de una manera más profunda, el imán lo interpreta de una manera más profunda. Entonces, a lo largo, digamos, en el sentido de la profundidad, se puede ir hasta el final como un mar que alguien quiere, de alguna manera, llegar al fondo del mar y tocar su piso. El otro estilo a lo ancho es que las dimensiones del Corán son muy amplias. El Corán no es nada más un libro de espiritualidad. El Corán no es nada más un libro de leyes. El Corán es un libro en donde, como dicen las mismas narraciones, el mismo Corán habla de ello. No hay ni un detalle de la vida del ser humano que no esté pronunciado en el Corán. Entonces, bajo esta, digamos, referencia, bajo este título de grandeza del Corán y de profundidad del Corán, el descubrir sus velos y el intentar conocer los recovecos del Corán, las profundidades del Corán, la superficie del Corán en toda su realidad, es un tema que necesita de mucha calidad. Y en esto de la calidad, el intérprete generalmente suele utilizar herramientas. Es decir, quien desea interpretar el Corán necesita saber, por ejemplo, temas de gramática, de elocuencia, de sintaxis, de morfología y todo el tema de la lingüística y el idioma árabe. Necesita saber, como habíamos dicho aquel día, cuestiones que tienen que ver con las ciencias coránicas, cuestiones que tienen que ver con la realidad del Corán. Necesita saber cuestiones de la historia del Islam, necesita saber cuestiones de la cultura islámica como para poder, digamos, interpretarlo. Cada intérprete generalmente utiliza un tipo de herramienta y a través de esa herramienta se crean los estilos. Por ejemplo, hay quien interpreta el Corán desde el idioma. Entonces hace hincapié en las palabras, en el tema gramatical, en por qué se utilizó esta palabra y no otra palabra, el por qué esta palabra se utilizó de esta manera y no de otra manera. Entonces, esos son lo que le llaman tafsir al-lughawi, las exégesis, las interpretaciones idiomáticas, lingüísticas. Hay muchos tafsires que se dedican más que todo a eso, a descubrir un poco los secretos de la gramática y de la lengua del Corán. Hay algunos tafsires, por ejemplo, que como el intérprete filósofo utiliza la herramienta de la filosofía para poder extraer muchas de las sentencias del Corán, para poder interpretar muchas de las cuestiones del Corán. Entonces, el Corán da una premisa determinada y él hace la interpretación desde la filosofía. Hay intérpretes, por ejemplo, que son místicos. Entonces, toda su interpretación va, digamos, tiñéndose de un color místico. Hay quienes lo hacen, por ejemplo, desde la historia. La herramienta, digamos, interpretativa es la historia. Entonces, el tafsir, como le dicen, es un tafsir tarijí, histórico. Hay quien lo hace, por ejemplo, desde el mismo Corán. Hay algunos tafsires, por ejemplo, o exégesis que uno intenta, el intérprete intenta
de alguna manera interpretar algunas aleyas con otras aleyas. Hay tafsires, por ejemplo, que se hacen con los hadices, con las narraciones, o sea, se ven todas las tradiciones que aparecen, las aleyas, como por ejemplo una persona vino con una aleya y le preguntó al profeta qué significa tal aleya y el profeta le dijo. Entonces agarran esos hadices e interpretan el Corán con eso. Y esto es normal que se dé de esta forma, primero por el tema de que dijimos las profundidades del Corán, segundo porque todas las herramientas de alguna manera son necesarias y como mucha gente no maneja todas las herramientas, generalmente uno se dedica a interpretar con la herramienta que más maneja o que más fácil le parece. Y lo otro fundamental es que el mismo Corán al comienzo era simplemente, digamos, la revelación de Dios al profeta y el profeta lo diseminaba o lo transmitía a los discípulos y a los musulmanes. Pero con el tiempo el Corán llegó, digamos, a límites inimaginables. Es decir, que, por ejemplo, a 100 años de la desaparición del profeta, ya el Islam recorría gran parte del mundo y ya la comunidad islámica estaba diseminada en gran parte del mundo. Lo cual hizo que haya habido un encuentro cultural, académico, científico, social entre los musulmanes y que de alguna manera se hayan topado con distintos pensamientos, distintas corrientes, distintas ideologías, distintas doctrinas, y ahí comenzaron, digamos, ciertos debates. Entonces el Corán debía responder muchas veces a los requerimientos de ese momento y de esa época, de ese tiempo y de ese espacio, y con esas condiciones que habíamos hablado. Es por eso que era necesario comenzar a interpretar el Corán desde una perspectiva más profunda, en el sentido que no sea nada más el Corán un libro para los musulmanes, sino que pueda también responder a todas aquellas preguntas o todos aquellos interrogantes que se desarrollaban en este crecimiento del Islam, en esta expansión del Islam. Entonces, en estos encuentros que hubo con teólogos de otras religiones, en estos encuentros que hubo, por ejemplo, con místicos de otras religiones, en estos encuentros que hubo, por ejemplo, con distintas corrientes y distintos sabios en los distintos debates, el Corán tenía que ser interpretado con un idioma que también lo entienda digamos, la otra persona, la otra parte. Y eso es lo que hizo que se creen estos distintos estilos. Ahora después en las próximas clases vamos a ir hablando de los estilos más importantes, pero dentro de todo, como dijimos, está el estilo lingüístico, que se dedica más al tema de la gramática, el estilo filosófico, el estilo tradicional, digamos, basado en las narraciones, el estilo teológico del Kalam, de Ilm al-Kalam, de la teología, el estilo histórico, el estilo científico. Hay quien interpreta el Corán, por ejemplo, desde lo científico, o sea, trata de ver los descubrimientos científicos, de qué forma están conformes con el Corán, y así sucesivamente muchas de estas formas de interpretación van creando estilos. Y eso es lo que hizo del Corán, obviamente, algo muy enriquecido, ¿no? O sea, enriqueció mucho la cultura islámica justamente por todo este trabajo que se hizo a nivel interpretativo. En las próximas clases vamos a hablar del tafsir del Corán con el Corán, o sea, con las mismas aleyas, el tafsir del Corán a través de las tradiciones y el tafsir del Corán a través de la gramática y la lengua. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.